Muy bien, señor Hernán Brienza. Enzo para los amigos, a la cancha. Buenas noches a todos y a todas. Siempre me hago la misma pregunta, que es, ¿qué estamos haciendo acá? Y me parece que hoy esa pregunta tiene un sentido mucho más importante, porque por primera vez en muchísimo tiempo se debate, se piensa, se estudia historia en forma colectiva. Y la plaza de hoy, a 200 años de la Asamblea del año 13, es justamente la demostración más brutal, en el mejor sentido de la palabra, brutal, de que los pueblos pueden pensar la historia, que los pueblos pueden hacer la historia, que los pueblos pueden reflexionar sobre historia y que pueden hacerlos en lugares históricos, como es esta Plaza de Mayo, que para los argentinos nos ha dado tantos momentos buenos, tantos momentos malos y tantos momentos que nos sirvieron para unirnos, para reflexionar y para accionar. Yo les quiero hacer una invitación a todos, que es la de imaginarnos la misma Plaza de Mayo hace 200 años. En realidad, hace 200 años y unos meses. Exactamente el 8 de octubre de 1812. ¿Y por qué quiero que pensemos en esa fecha, en ese día? Porque la Asamblea del año 13 nace en realidad el 8 de octubre de 1812. Pongámonos en el lugar, cabildo a nuestras espaldas, enfrente el fuerte, en el medio de la plaza, la vieja recoba, barro, la plaza era de tierra. Imagínense lo que significaba una mañana como la del 8 de octubre, que los granaderos de José de San Martín se pusieran frente al fuerte y le exigieran la renuncia al primer triunvirato, que es el formado por Chiclana, Zarratea y Paso. Y el hombre fuerte de ese primer triunvirato era Bernardino Rivadavia. ¿Y por qué José de San Martín planteó que debía renunciar a ese primer triunvirato? Porque el hombre fuerte de ese gobierno, que era Bernardino Rivadavia, lo que intentaba era retrasar el llamado de la independencia, intentaba retrasar, negarle la posibilidad a Manuel Belgrano, que estaba combatiendo en el norte, la posibilidad de usar una bandera azul y blanca como la que había creado en Rosario. Y ahí hay algo para reflexionar, porque la Asamblea del año 13 es una asamblea que nace no en la discusión, en el debate, sino que nace en la voluntad y en la acción de hombres como José de San Martín, en hombres como Manuel Belgrano, que deciden, más allá de los debates y más allá de los consensos, llevar adelante una revolución, profundizar una revolución, ir por más, ir a lograr lo que hasta ese momento estaba paralizado, que era el llamado a la Asamblea General del año 13, a la Asamblea Constituyente, que nos diera una Constitución. Esa forma de accionar políticamente, esa forma de hacer historia, nos tiene que llamar la atención, porque sin ese segundo triunvirato, que lo tenía Rodríguez Peña, que lo tenía Paso como miembros, a Álvarez Jonte como miembros, y que rápidamente convocaron al Congreso de la Asamblea del año 13, no se hubiera podido generar ese Congreso, esa acción. Y cuando digo Congreso, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de Asamblea del año 13? Hablamos de la necesidad de profundizar la independencia, profundizar la libertad, pero también profundizar los derechos humanos en nuestro país. La Asamblea del año 13, si se quiere, es el primer Congreso a favor de los derechos humanos en la Argentina. Y cuando uno piensa en el primer Congreso de los derechos humanos, automáticamente tiene que hacer una lógica traspolación en estos 200 años, en estos 2 siglos de historia, de retrocesos y de avances en materia de derechos humanos, pero también en materia de derechos políticos, de derechos civiles, de derechos sociales, porque eso es la Asamblea del año 13 con sus contradicciones, con sus internas, con sus discusiones, con la derrota de los sanmartinianos, con la victoria de Carlos María de Alvear, que era quizás el porteño más irredento, el que más ligazón tenía con los intereses británicos en el Río de la Plata. Aún con esa derrota al interior de la Asamblea del año 13, la Asamblea tiene en las primeras sesiones, en los primeros meses, una capacidad transformadora que pocos hechos políticos tuvieron hasta el Congreso de Tucumán en 1816. Uno puede pensar en esas transformaciones como el límite o la limitación al mayorazgo, y uno dice, ¿qué es el mayorazgo? Es la herencia que tenían los hijos mayores, que dejaban sin posibilidad de herencia a los hijos
a los hermanos menores. Y entre esa ley del mayorazgo y las leyes que impulsó el primer gobierno peronista respecto de la igualdad entre los hijos naturales y los hijos de familia, hay una ligazón. Cuando uno piensa en la igualación de los derechos de los pueblos originarios con los criollos, uno está pensando también en la igualación y en un gran problema lo seguimos teniendo los argentinos, que es el problema de la negritud. ¿Por qué? Porque no se pudo abolir la esclavitud en ese 1813 por la presión de Portugal, por la presión de Gran Bretaña, por las timideces de quienes, la timidez de quienes llevaban adelante el Congreso, la Asamblea del año 13. Sin embargo, se implantó algo. Se implantó la libertad de vientre, que cualquier hijo que naciera en esa tierra iba a ser libre. Y ahí hay un llamado de atención, porque pensemos ese 1813, ¿qué año es? Es el año de la restauración monárquica, es el año en el cual Napoleón pierde en Rusia, es el año en el cual las potencias extranjeras empiezan a juramentar que no va a haber repúblicas. Y la única república en el mundo hasta ese momento que quedaba importante era Estados Unidos. Y aquí en el sur, un grupo de asamblearios dice: nosotros también queremos limitar la esclavitud, nosotros también queremos abolir el tráfico de esclavos. Y digo, ¿por qué hay un problema también con la negritud? Porque los afroamericanos han sido borrados de la historia, pero también el mestizaje ha sido borrado de la historia. Los negros han sido borrados de la historia, excepto cuando gobiernan los criollos, como dice el Martín Fierro. Digo, esa relación que hay entre 1813 y quizás los derechos sociales posteriores que fueron avanzando a lo largo de estos 200 años. Pienso también en esa relación entre las leyes del mayorazgo y también, uno podría decir, los derechos políticos sancionados por la Asamblea del año 13. En la Asamblea del año 13 laten los discursos de Manuel Dorrego cuando dicen que los pobres tienen que votar, que no solamente pueden votar los ricos, que todos los argentinos tienen el derecho a emitir el sufragio. En la Asamblea del año 13 late la ley Sáenz Peña del voto universal, secreto y obligatorio, arrancada por los radicales a la oligarquía del momento. Y digo arrancada porque fue arrancada con la Revolución de 1890, de 1895, de 1903, de 1910. Esa ley fue arrancada por las armas, no fue arrancada por el consenso. Hay que pensarlo en estos términos, en términos revolucionarios también, qué significó la ley Sáenz Peña. El voto femenino, el voto de la mujer en 1949, late la Asamblea del año 13, sin dudas. Y cuando uno piensa en la abolición de las torturas, en la destrucción de los elementos de tormento, uno no puede más que pensar en las madres de Plaza de Mayo que daban vuelta y vuelta en el año 77, 78 en busca de sus hijos. Pero tampoco puede dejar de pensar en el proceso que se lleva adelante desde el 2003 en los juicios y el castigo a los responsables por los delitos de lesa humanidad en la Argentina. En cada condena que se hace a un genocida, late la Asamblea General del año 13. Pero hay más todavía, porque la ley de mayorazgo también tiene que ver con los derechos civiles, tiene que ver con el matrimonio igualitario. Y hay más todavía, porque cuando la Asamblea del año 13 dice y decreta la libertad de imprenta en Argentina, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y a mí me suena, ¿qué es eso de libertad de expresión? ¿Qué es eso de libertad de imprenta? ¿Y qué es eso de ley de medios de comunicación audiovisual? Cuando uno piensa en la ley de medios de servicios audiovisuales, está pensando y está discutiendo también la Asamblea General del año 13. Es por eso que a mí me parece que es importante hacer esta reflexión, pero hacer la reflexión, hacerla en público, hacerla colectivo, discutiendo, peleando, sabiendo cuáles son los avances y los retrocesos de la Asamblea y también saber cuáles son los retrocesos y los avances de estos 200 años de historia que hemos compartido los argentinos. La Asamblea del año 13 sigue viva en la asignación universal por hijos, sigue viva en cada una de las medidas que amplían ciudadanía y en cada una de las medidas que lo que hacen es quitar privilegio a unos pocos y darle
privilegios a las mayorías, si es que las mayorías pueden tener privilegios. Muchas gracias y estoy abierto a todas las preguntas que puedan hacerse. El señor Hernán Brienza, que como se verá, habla como un libro abierto.